En tiempos antiguos, cuando los gigantes caminaban sobre la tierra y los reyes eran forjados en la guerra, hubo uno cuyo nombre aún resuena en los ecos de la historia: Og, el rey de Basán, el último titán. En la vasta extensión de Basán, entre fortalezas imponentes y llanuras fértiles, un nombre retumbaba como el trueno en los valles. Un nombre que inspiraba tanto respeto como temor: Og. No era un hombre ordinario. Era un titán entre los mortales. Un coloso cuya silueta oscurecía el horizonte y cuya fuerza hacía estremecer a los más valientes guerreros. Se contaba que su cama, forjada en hierro y adornada con gemas resplandecientes, medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Solo un ser de proporciones descomunales podría descansar en tal lecho. Y Og lo hacía con orgullo, pues era la prueba de su supremacía sobre Basán y más allá. En una era en la que la tierra temblaba bajo el peso de los gigantes y los hombres alzaban la vista hacia las montañas con temor reverente, no siempre fue el rey temible que la historia recuerda. En su juventud, Og caminó entre gigantes. Fue testigo de la caída de sus hermanos titánicos, vencidos por el paso del tiempo y la espada de los valientes. Vio cómo sus dominios se desmoronaban bajo el empuje de una nueva era. Pero Og, astuto y fuerte, no permitió que el destino le arrebatara su legado. Erigió ciudades fortificadas en lo alto de colinas y en los valles más fértiles. Mandó construir murallas tan gruesas que ningún ariete podía quebrarlas, y torres que tocaban las nubes. Su pueblo, aunque temeroso, le era leal, pues bajo su sombra estaban seguros de los enemigos y de las bestias que acechaban en la oscuridad. Se decía que Og poseía el conocimiento antiguo, secretos susurrados por los vientos de los tiempos primordiales. Sabía leer las estrellas y escuchar los susurros de la tierra. Por eso, cuando escuchó rumores de un pueblo que marchaba desde Egipto, guiado por un dios invisible, supo que su destino se entrelazaba con el de ellos. Israel, el pueblo de esclavos liberados, avanzaba con determinación, derrotando reyes y conquistando tierras. Og, el último gigante, sabía que no podía ignorar la amenaza. Reunió a sus ejércitos, convocó a sus generales y desde su trono de hierro observó el horizonte, donde el polvo anunciaba la llegada de los hebreos. La batalla no sería solo por tierras o gloria, sino por la permanencia de una era. Og no temía a la muerte, pero sí al olvido. Quería que su nombre viviera en las canciones y en los relatos junto al fuego. Así, montado en un carro adornado con cabezas de león y empuñando una lanza del tamaño de un árbol, lideró a su ejército hacia la llanura de Edrei. El choque fue titánico. Las montañas temblaron con el estruendo de la batalla. Og luchó como una tormenta encarnada, derribando filas enteras con cada embestida. Pero al frente del ejército de Israel no venía un rey común, sino Moisés, el profeta de Dios, y con él, el poder del Altísimo. Mientras los hebreos luchaban con fervor, el cielo se oscureció, y truenos retumbaron como si el mismo Creador presenciara el enfrentamiento. En medio del caos, Moisés alzó su vara, y un resplandor divino envolvió el campo. Og sintió, por primera vez, el peso de algo más grande que él, la voluntad de Dios. La lanza del gigante cayó, partida por un rayo que descendió del cielo. Su ejército, viendo a su rey tambalear, perdió el corazón. Og, herido pero no vencido, lanzó un rugido que partió el aire, y con sus últimas fuerzas se abalanzó hacia el profeta. Pero la tierra misma se levantó contra él. Un abismo se abrió, y el gigante cayó, no por la mano de un hombre, sino por decreto divino. Así terminó Og, el rey de Basán, el último de los gigantes. Su caída no fue solo física, sino simbólica, el fin de una era y el inicio de otra.
en la que ya no gobernaban los colosos, sino los siervos del Dios viviente. Los hebreos, testigos del poder de su Dios, erigieron monumentos y cantaron himnos sobre la victoria en Edrei. Og fue recordado no como un tirano, sino como un símbolo de un tiempo que quedó atrás, cuando los hombres medían su fuerza por el tamaño de sus enemigos. Moisés escribió sobre él, para que las generaciones futuras supieran que no hay poder en la tierra que pueda prevalecer contra la voluntad del Creador. Y así, en las Escrituras, quedó grabado el nombre de Og, para que su historia nunca se perdiera en el polvo del olvido. En las noches estrelladas, los ancianos contaban a los niños la historia del gigante que desafió a Dios. Y mientras las llamas de las hogueras danzaban, los ojos se agrandaban y los corazones latían con fuerza. Og, aunque vencido, vivía en las palabras, en los suspiros y en los sueños de los pueblos. Y así, el último titán encontró la inmortalidad, no en la piedra o en el hierro, sino en la memoria de la humanidad. Porque incluso los más grandes pueden caer, pero aquellos que enfrentan su destino con valentía merecen ser recordados. Og, el rey de Basán, el último gigante, cuya sombra cubría montañas y cuyo rugido desafiaba los cielos, encontró su final no por manos humanas, sino por la decisión del Altísimo, el Dios de Israel. Aún así, su historia no fue borrada. Fue guardada como advertencia y como testimonio del poder de Dios y de la transitoriedad de todo imperio humano. Og, el temido, el indomable, cayó ante un pueblo que marchaba sin armas poderosas, pero con fe inquebrantable. Y así, generación tras generación, el relato se tejió en las crónicas del pueblo de Dios. No como un cuento para asustar, sino como un faro que ilumina la verdad, que ningún poder, por más imponente que parezca, puede resistir al propósito divino. Og, que una vez fue visto como invencible, se convirtió en un símbolo de lo efímero del poder sin justicia, de la gloria sin humildad, del tamaño sin obediencia. Su reino se desvaneció, pero su historia permanece. En ruinas cubiertas por la maleza, los viajeros aún encuentran restos de fortalezas que una vez tocaron el cielo. Y cuando el viento sopla entre las piedras rotas, algunos juran escuchar un eco distante, el rugido de un gigante, recordando al mundo que él una vez existió, no como un mito, sino como parte del plan divino. Porque incluso los enemigos del pueblo de Dios tienen su lugar en el gran tapiz de la historia. Og no fue olvidado, fue recordado para enseñar, para advertir, para glorificar al único Dios verdadero. Y en ese recuerdo, el último gigante camina aún, no por la tierra, sino por los corazones que entienden que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo Dios es Rey sobre todos. Así termina la historia del último titán, Og, rey de Basán. Gigante entre hombres, pero polvo ante el Eterno. Una historia para ser contada, no con miedo sino con asombro. Una historia que no es solo del pasado, sino también del futuro. Porque el eco de Og nos recuerda que siempre hay gigantes en el camino, pero con Dios de nuestro lado, ningún gigante puede detener nuestro propósito. Y aunque se alcen con fuerza y parezcan invencibles, caerán como Og, por la mano invisible del Altísimo. Que esta historia te inspire a no temer, a recordar que la victoria no está en el tamaño de tu enemigo, sino en la grandeza de tu fe. Porque incluso el último gigante cayó, y tú, con Dios, estás llamado a conquistar.